muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 7 de junio del año 2022. Hasta donde nos sintonizan, espero que se encuentren gozando de muy buena salud, de dicha y abundante felicidad, tanto ustedes como sus seres queridos. Quiero empezar este programa honrando la memoria del doctor Manuel Escalante, quien hace un año aproximadamente perdió la vida producto del COVID-19, de esta pandemia que nos ha dejado tanto luto y dolor en el mundo entero. Él era el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, un verdadero líder comprometido con la defensa de los derechos humanos, con quien tuve la oportunidad de coincidir en las aulas universitarias. Un muy buen amigo, de hecho, en el ejercicio de la profesión. Quiero reconocer la enorme labor y el enorme legado que él dejó para nuestro país en la defensa de los derechos humanos, en la promoción de su respeto irrestricto, y enviar un fraterno saludo a sus familiares y a sus amigos, que a la fecha sé que es bastante doloroso abordar el tema de su partida física de este mundo. Toda mi solidaridad y empatía por esta gran pérdida que hemos tenido como país, a un año de que esto se diera. Bien, hemos de hablar en esta ocasión de un análisis de los 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele. La semana pasada, de hecho, veíamos cómo acudía el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa a brindar una especie de informe de la gestión que ha desarrollado. Todos pudimos observar que en buena parte de su discurso la temática que se abordó fue el tema de seguridad, específicamente en cuanto a la aplicación del régimen de excepción, que ya estamos en un tercer mes en que fue aprobado en la Asamblea Legislativa y se encuentra en ejecución. Ya hemos hablado abundantemente de esta temática, claramente señalando en que quien ha cometido algún ilícito, la institucionalidad está en la obligación de perseguirle, está en la obligación de juzgarle como corresponde ante los tribunales competentes y en respeto del debido proceso, condenarle a quien haya cometido el ilícito y que pague la pena privativa de libertad si así corresponde. Claramente lo que hemos señalado, y no dejaré la oportunidad para repetirlo, es los abusos que se han dado en el marco de la aplicación de este régimen de excepción, que han derivado en capturas ilegales y arbitrarias de personas que no tienen absolutamente nada que ver con estos grupos delictivos, con estos grupos al margen de la ley, pero que lamentablemente han sido capturados y llevados a los centros de detención en nuestro país. También es importante mencionar que lamentablemente hemos conocido del fallecimiento de más de 2 docenas de compatriotas salvadoreños en el marco del régimen de excepción, es decir, que han sido capturados en el marco de este régimen de excepción y lamentablemente han fallecido estando dentro de los centros penitenciarios sin habérseles vencido en juicio ni tampoco demostrado la comisión del ilícito que se les atribuía. Muchos de ellos, hay que decirlo, personas inocentes que no tenían nada que ver absolutamente con estos grupos delictivos, y es eso justamente lo que hemos señalado y reiteramos como una debilidad manifiesta de la aplicación de este régimen de excepción. Bien, más allá de la temática que abordó el presidente de la República, Nayib Bukele, en ese informe rendido, creo que es importante que abordemos una contraposición, llamémosle, o un análisis sobre algunos puntos que ha dejado consigo este tercer año de gestión gubernamental de la Presidencia de la República, en contraposición con las propuestas que se realizaron para llegar a ese cargo, en el marco de la campaña que tuvo lugar en los años 2018-2019. Bien,
Importante destacar, como primer punto, se hablaba en el marco de esa campaña y de hecho fue parte del Plan Cuscatlán, que fue la plataforma de gobierno que permitió al presidente Bukele llegar al órgano ejecutivo. Se hablaba de un aumento al FODES, de un aumento a este Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios. De todos es conocido que anteriormente el FODES era del 8%, pues en campaña y como parte del referido Plan Cuscatlán se abordó que se incrementaría del 8% del Producto Interno Bruto al 10%. Esto se decía, se planteaba por parte del mismo presidente Bukele como una estrategia para fortalecer la labor que realizan los municipios en cuanto al desarrollo local. Pues si de algo estamos completamente convencidos, es que el desarrollo local se ha de construir desde las mismas comunidades. ¿Quién más tiene conocimiento de las necesidades que apremian a la población, sino la misma población, sino los mismos liderazgos locales, los liderazgos comunitarios? Y por ello, pues tenía todo sentido el apostarle a un incremento paulatino, a un incremento efectivo de este FODES, pasarlo del 8% y llevarlo paulatinamente al 10%. Resulta que en este tercer año de gestión, y ya existiendo una correlación favorable en la Asamblea Legislativa para la implementación de los proyectos y de las apuestas que el presidente Bukele había planteado en el Plan Cuscatlán, pues resulta que no se incrementó este FODES, no se incrementó del 8 al 10% como se había expuesto. Se reformó esta ley que da pie a la creación del FODES y lo que hizo fue reducirse sustancialmente del 8% que se tenía alrededor del 2% del Producto Interno Bruto segregado en las distintas municipalidades del país. Esta situación ha venido a causar en los consejos municipales, que de hecho recién han cumplido un año de su gestión, una disminución clara, una disminución manifiesta de los recursos con los que se cuentan para impulsar los proyectos de desarrollo local. Tan es así que en las últimas semanas hemos visto también cómo alcaldes, incluso pertenecientes al partido Nuevas Ideas y a los partidos aliados como Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, hemos visto cómo han expuesto ante los medios de comunicación estas falencias, esta escasez de recursos con las que cuentan, básicamente planteándole al órgano ejecutivo, a la presidencia de la República y directamente a la dirección de obras municipales la necesidad de ese apoyo en el territorio para poder cumplir las propuestas que ellos mismos hicieron en el marco de la campaña para consejos municipales. Es importante poner especial cuidado a esta circunstancia, pues como he dicho hace unos minutos, el desarrollo de la población pasa por la implementación efectiva de proyectos locales, de proyectos comunitarios. Y como toda política pública, para que ello se materialice, se necesitan de recursos económicos, se necesita de dinero que sea proveído a partir de la administración central para que con ello se logren ejecutar y cumplir con las proyecciones de proyectos y de acciones que los consejos municipales tienen identificados en cada uno de sus territorios. Bien, otro punto importante que sucedió en el marco de este tercer año de gestión del presidente Nayib Bukele, y es que se aprobó en la Asamblea Legislativa la ley que hace moneda de curso legal al Bitcoin, a esta criptomoneda, a este criptoactivo. La aprobación de esta normativa ha permitido que desde el órgano ejecutivo se realicen compras reiteradas de Bitcoin, derivándose para ello, según lo dicho por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales,
en una erogación millonaria de recursos públicos para comprar este criptoactivo, sobrepasando millones de dólares a la fecha de lo que los salvadoreños tributamos en concepto de impuestos a la administración hacendaria, al Ministerio de Hacienda, siendo traducidos en compra de Bitcoin. Esta situación, debo de decirlo con toda claridad, en un país donde existen múltiples necesidades apremiantes de la población, no constituye la adquisición de Bitcoin en lo absoluto la satisfacción de ninguna necesidad prioritaria de la población. Hemos de ser honestos como país y no es que exista abundancia de recursos públicos para destinar para estas situaciones. Debemos de priorizar como país. Existen claramente identificadas cuáles son las necesidades más sentidas de la población y es el tema de contar con medicamento disponible en beneficio de las múltiples enfermedades que existen en nuestro país. El tema de la inseguridad claramente es una demanda latente de la población. El tema de la vivienda digna, de la generación de empleos, del alto costo de la vida, que no podemos obviarlo, se ha profundizado a lo largo de este año, tanto producto de situaciones a nivel internacional, como también producto de decisiones desacertadas que se han tomado en el país, como es el caso claramente de la erogación de recursos para adquirir Bitcoin. Esa situación no la podemos dejar de mencionar como uno de los errores más importantes que se han cometido durante este tercer año de gestión de la administración presidencial de Nayib Bukele. Ha existido también en los últimos meses, durante este año, un incremento significativo del nivel de endeudamiento que tenemos como país de cara a compromisos crediticios que se tienen con entidades tanto nacionales como internacionales. Esta situación ha sido derivada de distintos empréstitos, de distintos préstamos que han sido aprobados al interior de la Asamblea Legislativa para implementar distintas normativas, distintas políticas públicas. Bien, este alto nivel de endeudamiento debe de significarnos una preocupación absolutamente para la totalidad de la población, pues en algún momento el Estado salvadoreño tendrá que honrar esos compromisos crediticios y cancelar el monto de la deuda correspondiente. De hecho, se plantea que en los próximos meses el Estado salvadoreño, va a tener que cancelar una alta suma en concepto de esta deuda que se posee y aún se está en análisis de dónde se obtendrán los recursos que van a permitir cumplir satisfactoriamente con esta obligación de cara a compromisos internacionales. También es importante mencionar, de nadie debe de escapar y es algo que es palpable, es algo que es reconocible por la totalidad de la población, el que ha existido en los últimos meses un alto costo de la vida. En cuanto a lo que se refiere al aumento significativo de los alimentos de primera necesidad y de buena parte de los productos que se requieren de manera cotidiana por la población. Si bien es cierto, y como he mencionado, estas circunstancias responden a factores también de tipo internacional, como es el tema de la crisis de los contenedores, como es el tema también de la guerra librada entre Rusia, la invasión, más bien dicho, de Rusia en Ucrania, y ello ha derivado en un aumento sustantivo de los precios del petróleo también, que deriva en aumento significativo de los combustibles, y que ello pues se traduce en ese aumento al que me he referido y que contextualizo como un alto costo de la vida.
Ante esas circunstancias, en los últimos meses, también desde el órgano ejecutivo se plantearon reformas que vinieran a condicionar, que vinieran a reducir esos impactos en el bolsillo de los salvadoreños. Parte de esas medidas fueron justamente establecer un límite al precio máximo que se puede cobrar en concepto de galón de combustible. He de decir que esa circunstancia de primer momento me parece atinada para que no se vea reflejada en el nivel de vida de la población, pues al aumentar el costo del combustible, pues eso hemos visto en la historia cómo se traduce a un aumento significativo de los productos de la canasta básica. Digo, de manera liminar, de entrada esa medida era positiva, pero siempre me generaba una duda sobre de dónde el Estado salvadoreño iba a obtener los recursos entonces para, por ejemplo, subsidiar el tema del galón de combustible. Y es el caso que en días recientes, la semana pasada, si no mal recuerdo, escuchamos declaraciones de funcionarios públicos donde establecen que para poder precisamente honrar el pago del subsidio del galón de combustible, se está proyectando prescindir de empleos públicos. Se está hablando de destituciones de personal en la administración pública. Dicho de otra manera, que la clase trabajadora sea quien pague las consecuencias de estas decisiones. De nadie escapa tampoco el hecho de la alta necesidad de un empleo que tiene la población. De hecho, existe buena parte de la población que se encuentra desempleada. Pues lo que se ha dicho desde funcionarios del órgano ejecutivo es que se está pensando prescindir, se está pensando despedir empleados públicos que catalogan como innecesarios en aras de obtener de ello recursos para poder honrar los compromisos que se tienen, por ejemplo, en el tema del pago del subsidio o compensación por el galón de combustible. Esta situación es algo que no debe de suceder. No tiene por qué ser siempre la clase trabajadora, la clase menos favorecida del país, la que le corresponda asumir las consecuencias, a la que le corresponda pagar los platos rotos de las decisiones que se toman al interior del órgano ejecutivo y también de las circunstancias a nivel internacional que vienen a afectar el tema de los costos, el tema de los precios en nuestro país. Y de paso hay que decir también, este tercer año de gestión se ha caracterizado por una seguidilla de jubilaciones que se han expuesto por parte del Ejecutivo al interior de la Asamblea Legislativa, siendo este el ente donde se han aprobado, donde a la fecha se han jubilado jueces, se han jubilado a policías, personal administrativo de estas dependencias, y se ha escuchado en los últimos días también que se ha de promover una reforma para jubilar a los maestros. Ahora hay que decirlo, se está mandando obligatoriamente a que personas ya no sigan laborando en la administración pública y se establece que es por falta de recursos para pagar lo que les corresponde en concepto de salarios. Ahora bien, esta situación, las personas que se encuentran en edad de jubilación y no han optado por esas circunstancias, que son las que de manera obligatoria se están jubilando a partir de esos decretos legislativos, no es que quieran seguir trabajando, pues estamos claros que han alcanzado una edad donde la normativa establece que ya no están en edad productiva. Pero hay que ser bastante honestos. Si estas personas siguen trabajando, es por la situación que han hecho su proyección de lo que les correspondería en concepto de pensión y resulta que esta es
manifiestamente insuficiente para honrar al menos sus compromisos crediticios que tienen aún alcanzando ya la edad de jubilación. Por eso, y una deuda enorme que tiene la administración pública y en específico que deriva de una propuesta que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, durante campaña, es en el marco de una reforma integral del sistema de pensiones. Ya han pasado 3 años de esta gestión presidencial y a la fecha no se ha presentado, no se ha impulsado la reforma integral a este sistema de pensiones que se prometió y que en campaña se dijo de manera expresa que se buscaría generar pensiones cuyo monto fuera suficiente para garantizar las necesidades de la población que se está jubilando y que pudieran retirarse de manera digna de las labores que ejercían. Es importante entonces recordar ese compromiso que se tuvo en el marco de la campaña. Y hay que decirlo, despertó muchísimo respaldo por parte de la población, pues de todos es conocido que en la actualidad el sistema de pensiones le paga o le entrega al individuo que se jubila una pensión de hambre, una pensión que es insuficiente para garantizar sus necesidades fundamentales, habiendo aportado tanto para el desarrollo del país, no ser capaces como Estado de darles una pensión digna, creo que es algo en lo que no podemos coincidir bajo ninguna premisa. Bien, les agradezco por haber sintonizado nuestro programa del día de ahora y les invito a que sigamos este análisis, sigamos esta discusión a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como Alvarenga Mártir y en Facebook e Instagram como Eduardo Alvarenga. También les invito a que vayan a la plataforma de YouTube de Informa TVX y puedan expresar sus comentarios, sus análisis, sus puntos de vista y siempre lo hagamos de una manera respetuosa. Sin más, cuídense mucho, les deseo que tengan una semana exitosa y si Dios así lo permite, nos encontraremos en una nueva edición de su programa Plataforma el próximo martes. Cuídense muchísimo. Hasta pronto. Bendiciones.